en 24 horas. Doy la bienvenida a la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld. Señora ministra, gracias por acompañarnos. La pregunta es, ¿y ahora cómo recomponemos todo lo que se está diciendo de nosotros en el mundo? Porque la condena internacional es casi unánime. Nadie a favor nuestro, todos en contra. Muy buenos días, estimado Milton. Bueno, el día de hoy, como siempre, todos los días sale el sol y hay que seguir adelante. El Ecuador tiene que seguir adelante, pero primero se tiene que hacer respetar la soberanía, nuestra democracia y la dignidad del país. No puede haber interferencia de terceros países que amigablemente están siendo recibidos en nuestro país y meterse no solo a través del sistema a interferir en el sistema de justicia, sino también con comentarios a deslegitimar las elecciones libres, democráticas, transparentes y dolorosas que tuvo el Ecuador meses atrás. Ahora, ¿quién les dijo que hacer respetar la soberanía del Ecuador se hace irrespetando la soberanía de otro país? Bajo ningún concepto ha sido así. Es importante que no veamos la foto, sino la película. Esta película empieza en diciembre del año pasado, cuando el nivel de criminalidad, de crímenes violentos y de violencia en general en el país empieza a desbordarse, y el presidente Noboa, dentro de su campaña, siempre tuvo claro tres objetivos: la seguridad, el empleo y la ocupación para jóvenes, entregando empleo y entregando estudios. Con esto dicho, él en ese momento, en enero, lo que hizo fue sacar dos decretos. Uno de ellos nos envuelve al Ecuador en un marco de conflicto armado interno. Ahí hay que tener mucho más cuidado y ser prolijos con las acciones. El Ecuador no va a irrespetar ni faltar a los convenios internacionales en otros países. Uno respeta. Todo nuestro cuerpo diplomático, muy profesional, respeta. El momento en que se abren las puertas para que una persona que de conocimiento público, porque además no es cualquier persona, ex vicepresidente de la República, con sentencia ejecutoriada, en libertad condicional, sin persecución política, en libertad condicional, tenía que presentarse semanalmente frente a los jueces. El momento que México abre las puertas y se cruza para que el sistema de justicia siga cumpliendo con esto, ya hay una intromisión en los asuntos del Estado. Como Cancillería, como canal diplomático, nunca nos olvidemos que ese es nuestro rol. Nosotros somos el canal diplomático de lo que piden las diferentes instituciones y autoridades del Estado hacia el exterior y viceversa. Como canal diplomático hicimos llegar toda la documentación que tenía que entregarse. ¿Qué justificaba el tema legal de Glass? ¿Qué justificaba? No solamente que justificaba, que demostraba a través de la Corte de Justicia, que demostraba cuál era la situación del entonces huésped, llamaban, y después solicitante de asilo, para que no se proceda porque no correspondía. ¿Y qué respuestas tenían de México ustedes desde...? Lamentablemente no hubo respuestas positivas. Nunca hubo una respuesta positiva. ¿Positiva o no hubo respuesta nomás? No hubo una respuesta positiva. O sea, ¿qué les decían entonces? En realidad, las respuestas eran que están analizando el caso, que están analizando, pero no correspondía. ¿Usted hablaba con la canciller Bárcena? No solamente con la canciller Bárcena varias veces, sino con la embajadora, con quien siempre mantuve una buena relación, y llamó la atención mucho las declaraciones que dio ayer. Exactamente lo contrario se dijo mientras estuvo en el país, siempre acogida, bienvenida, con la calidez que nos caracteriza a los ecuatorianos dentro de Cancillería. Este tema fue tema de todos los días entre los dos países. La canciller Bárcena envió una misión acá hace unos 15 días. Se llegaron a algunos acuerdos que nuevamente no se cumplieron y siempre hubo incumplimiento y no hubo respuestas positivas. ¿México traicionó la confianza del Ecuador? Más que la confianza del Ecuador, más que la confianza del Ecuador, se fue en contra de algunos artículos, de incumplir algunos artículos de la Convención de Viena. Importante mencionar que quien primero empieza a incumplir varios artículos de la Convención de Viena y de asilo diplomático es México. Y me voy más allá, estimado Milton.
El espíritu de cualquier documento legal tiene que ser respetado. El espíritu de un documento legal o de un acuerdo o de un convenio, de un tratado o de cualquier documento legal tiene que ser cumplido. Las convenciones de Viena son para normar las relaciones bilaterales de los países. Estoy de acuerdo con eso. El problema es que con lo que pasó el viernes, la imagen que da la vuelta al mundo es la irrupción en la embajada. Es decir, todo lo que el Ecuador pudo haber defendido con razón y con derecho queda anulado ante una imagen de una irrupción a una sede diplomática de otro país. A ver, Milton, las relaciones no solamente se destruyen por un acto. Es verdad que tiene un costo para el país que fue analizado también en el momento de la toma de decisión por parte del presidente de la República. ¿El presidente fue quien dio la orden directa? Por supuesto, él es quien dicta la política exterior, él es quien dicta... ¿Alguien se opuso a esta decisión presidencial y le dijo, presidente, vamos a violar la Convención de Viena? Lo que nos corresponde a nosotros como Cancillería es asesorarle. Primero, informarle a través de un informe extenso todo lo actuado. Y segundo, asesorarle. Por supuesto que se le dice al presidente cuáles pueden ser las consecuencias de uno u otro acto, y esto estaba sobre la mesa. El presidente está defendiendo la democracia, la seguridad del país. ¿Era eso o la fuga de Glass? Ustedes imagínense lo que hubiera pasado. Sí. Imagínense lo que pasaba en el país. Y además había una clara interferencia de un Estado dentro de asuntos internos en el Ecuador. ¿Sabían que Glass iba a salir de la embajada esa noche? El presidente nos informó que tenía información que así decía. ¿Por qué no lo esperaron afuera y lo capturaron en la calle? Bueno, esas ya son estrategias que no le corresponde a Cancillería, yo no le podría decir. Nosotros lo que hacemos es informar, asesorar y, por supuesto, ante las decisiones que se tomen, actuar. Y aquí quiero regresar al tema de las relaciones. Es verdad que varios países han sancionado diciendo que se ha violado uno de los artículos de la Convención de Viena. Pongamos el artículo, solo para que la gente un poco lo entienda, pongamos el artículo de la Convención de Viena, que es el 22, que habla de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. Claramente eso no ocurrió. Así es, cuando usted dice, ¿y por qué no el auto? Ahí tiene la respuesta. Pero vamos a lo... Perdóneme, era menos traumático requisar un auto que meterse a la embajada como se metieron. Viola el mismo artículo. Viola el mismo artículo de la Convención de Viena. Y quiero ir a eso. ¿Qué es más grave? ¿Eso o todos los artículos que permanente y de forma reiterativa fueron violados por la Embajada de México? Pongámoslo, el artículo 1 de la Convención de Montevideo de 1933. No es lícito a los estados dar asilo en legaciones, naves de guerra, campamentos o aeronaves militares a los inculpados de delitos comunes que estuvieran procesados en forma o que hubieran sido condenados por tribunales ordinarios. Esto, Convención de Montevideo de 1933, el artículo 3 de la Convención de Caracas de 1954. Pongámoslo, por favor, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo, cambien el artículo, de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas. Hay que cambiar el artículo, estoy hablando del de Montevideo, del de Caracas en este momento, que es el artículo 3, es el siguiente gráfico. Pongámoslo para que la gente lo entienda. Artículo 3, ahí está. No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes o estén condenadas por tales delitos o por dichos tribunales. Claramente esos artículos México no respetó. Es claro, no solamente esos. Hubo interferencia en asuntos internos del Estado. Eso también está contraveniendo uno de los artículos de la Convención de Viena. Es decir, hubo constantemente incumplimiento a los artículos de la propia Convención de Viena que México invoca. Es por esto que el Ecuador, con todo su cuerpo diplomático a nivel global,
está haciendo la tarea que le corresponde, que no es mostrar la foto, es mostrar la película, la historia de lo que ha sucedido y que de forma reiterativa no se dio respuesta positiva a solicitudes válidas que están reguladas en el marco de la Convención de Viena y en el marco de la Convención de Asilo Diplomático hacia el Ecuador. Esto van a defender mañana en la OEA. ¿Por qué Ecuador pide la reunión en la OEA? Para explicar esto justamente. Porque hemos mantenido nosotros la relación diplomática con los diferentes organismos multilaterales, foros bilaterales, y hemos estado en conversación desde el día mismo que ha sucedido, entregando información, comentando lo que ha sucedido. Es por esto que muchas de las pronunciamientos de los países o instituciones dicen que se ha violado este artículo que usted hizo mención sobre la inmunidad sobre las sedes diplomáticas, pero también hay otros países que reconocen que hay otra serie de violaciones por ambas partes y se pide que de forma amigable se resuelva este tema. ¿Cuáles son, canciller, las sanciones a las que podemos estar expuestos? Bueno, a lo largo del tiempo se irá mirando, se irá viendo. Este momento no existe una sanción tácita de parte de ningún país o de ningún organismo. Hay una condena. Hay que mantener esto, hay que contar la historia del Ecuador, hay que contar los hechos reales del Ecuador. No se puede tratar de la forma como se ha tratado al Ecuador cuando está siendo recibido de la forma más cordial, cuando el Ecuador en reiteradas ocasiones utilizó las diferentes herramientas que nos da la diplomacia para entregar información válida y que México nos dé una respuesta positiva. ¿Se podría abrir un canal diplomático con México para conversar? Siempre, siempre. El Ecuador está abierto siempre a fortalecer las relaciones internacionales. Eso siempre va a estar. ¿Cómo se arregla esto? Milton, con la verdad, poniendo en la mesa lo que México ha faltado, lo que el Ecuador ha faltado, con la verdad, entendiendo que ambos países fueron afectados por incumplimientos, pero Ecuador recibió una provocación, reiterados incumplimientos y después, más grave aún, es la intromisión de las declaraciones del presidente de México, donde dice que las últimas elecciones, cuestiona la legitimidad de las últimas elecciones, cuestiona nuestras elecciones libres, democráticas y sobre todo cuestiona un luto nacional que hasta el día de hoy lo llevamos. Ok. Mientras esté López Obrador en el poder, Ecuador no restablecerá relaciones. Se equivocan. Nosotros siempre estamos abiertos a fortalecer relaciones. No, de ninguna manera. Nosotros estamos abiertos a restablecer relaciones, respetando la soberanía de nuestro país. ¿Ecuador se disculparía por haber irrumpido en la embajada? Yo no le puedo responder eso a este rato. Hay que tomar en cuenta y póngase en los zapatos que corresponde al Ecuador. Al Ecuador en varias veces. Esperaría que México se disculpe también, pues. Por supuesto, por eso le digo, esto se resuelve sobre una mesa, donde ambas partes tienen que poner la verdad. Y en base a esa verdad, se tienen que empezar a resolver y a reconstruir las cosas. ¿Y qué tal el expresidente Correa pidiendo al mundo que nos sancione? Bueno, es algo impresentable, porque como ecuatoriano, si tiene algún asunto en el Ecuador, se debe resolver dentro del Ecuador. Es triste ver que este rato esté haciendo o liderando una campaña para destruir al Ecuador ante el mundo. Canciller, ¿la embajada ecuatoriana en México está cerrada? ¿No queda nadie? Se ha roto relaciones diplomáticas unilateralmente por parte de México. Nuestra embajada y nuestro cuerpo diplomático está retornando, no así los consulados, y es válida la pregunta. Tenemos 2 consulados nosotros en México, tanto en la Ciudad de México como en Monterrey. Estos consulados siguen atendiendo de forma normal. ¿La gente ecuatoriana va a poder votar el 21 de abril? Estamos analizando este Todavía debate. no estamos seguros de que se puedan suspender la consulta popular en México. Estamos analizando este preciso asunto, estamos analizando y vamos a informar oportunamente a través de los canales de comunicación a los ecuatorianos que viven en México. Tenemos más o menos 1.500 ecuatorianos empadronados para las votaciones. Un avión mexicano llegó a aterrizar, llegó a estar cerca del Ecuador. La idea era que el auto entre a un avión mexicano y se salga
con Jorge Glass dentro? Lo que le puedo decir es que se recibieron varias notificaciones y solicitudes desde la Embajada de México. Ese día se solicitaba permiso de aterrizaje para 2 aeronaves y también se solicitaba al mismo tiempo las aeronaves que venían a retirar a la embajadora, pero al mismo tiempo hubo una solicitud para que la embajadora salga en vuelo comercial. Hubo mucha confusión. Desde la propia Embajada de México habían varias solicitudes paralelas, unas que decían que salía en avión comercial, otras que decían que aterrizaban Pero había pedidos de permiso privados. para que aterricen aviones militares mexicanos. Sí, así, aviones mexicanos. Aviones mexicanos. Gracias, canciller. Muchas gracias también. ¿Usted va a la OEA mañana o no? Está una misión de 3 embajadores nuestros, salen esta mañana a la OEA. Aquí hay varios asuntos importantes que atender y sobre todo, el país tiene que seguir adelante. Este es un impasse que tenemos que salir adelante fuerte, importante, pero hay que hacer respetar la soberanía y la democracia en el país. Hay que hacer respetar la dignidad del país. Muchas gracias, canciller. Muchas Gabriela gracias. Sommerfeld, canciller de la República. Pausa y volvemos.